Hola a todos. Bueno, hoy vamos a hablar, os traigo un tema que pocas veces se suele predicar en las iglesias y es necesario que se empiece a hablar sobre esto. Es muy necesario que se empiece a hablar sobre esto. Y hoy vamos a hablar de sectas, de las peligrosas sectas que se autodenominan cristianas y que arrastran a sus miembros a la condenación absoluta. Y vamos a hablar un poquito primero del origen de este fenómeno. Y es que durante la historia del cristianismo, dentro del seno del cristianismo, siempre han surgido personas que terminaban saliéndose del camino de la fe. Se convencían durante un tiempo, pero realmente no estaban convertidos, y al final unos se salían y seguían sus vidas, ¿vale? Pero otros se salían y lo que hacían era inventarse un camino nuevo, ¿vale? Un cristianismo falsificado a través de herejías y falsas doctrinas. Y esto dio lugar a la formación de sectas que se autodenominaban cristianas. Y durante la historia han surgido tanto sectas pequeñitas como sectas inmensas con la capacidad de arrastrar a millones de personas bajo sus garras. Y este fenómeno es algo que los apóstoles advirtieron de varias formas que pasaría y que se levantarían hombres que proclamarían herejías, que infiltrarían las iglesias, las desviarían y caerían muchos en la ruina espiritual. Y así podemos ver, por ejemplo, como el apóstol Juan advertía lo siguiente. En su carta primera de Juan 2:18 dice: hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de los nuestros, habrían continuado con nosotros. Pero salieron dejando así constancia que en realidad no eran de los nuestros. Y también podemos ver Pedro que advertía sobre estas cosas de la siguiente manera, en segunda de Pedro. Pero en aquel tiempo también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Se lo está diciendo a la iglesia. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y estas personas de las que habla Pedro y Juan, le hemos visto que a lo largo de la historia surgieron y contaminaron iglesias con herejías, falsas doctrinas, y todo eso, lógicamente, terminó derivando en grupos heréticos y en sectas responsables de engañar, manipular y llevar a las almas a las mismas manos de Satanás. Y ahora, teniendo esta idea clara, os voy a dar dos definiciones de lo que es una secta. Y la primera es la siguiente. Una secta es cualquier organización o grupo que se autodenomina cristiano, donde sus líderes y los seguidores no son salvos, no están sellados por el Espíritu Santo y no son hijos de Dios. Y claro, con esta definición, cualquiera que escucha esto puede decir, bueno, y yo, si voy a un grupo de personas que dicen que son cristianos, ¿yo cómo voy a ver
si son salvos, si son hijos de Dios, si están sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué necesito? ¿Un don espiritual que a mí me haga ver eso? Pues en realidad identificarla es muchísimo más sencillo que eso. Porque la clave para identificar las sectas diabólicas que se disfrazan de cristianismo nos la da Dios en Gálatas 1, de 6 al 9. Y dice lo siguiente: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para que os dediquéis a seguir un evangelio diferente. No es que exista otro, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por ello, si nosotros mismos o incluso un ángel celestial os anuncia un evangelio diferente de este que ha sido anunciado, quede reservado para el juicio. Es decir, sea anatema, significa reservado para el juicio divino. ¿Vale? Así que la carta de presentación de toda secta es un evangelio diferente, un evangelio pervertido. Esa es la carta de presentación de toda la secta. Todos los grupos que creen y predican un evangelio diferente están reservados para el juicio de condenación eterna. Y un condenado, lógicamente, se caracteriza porque no es salvo, no está sellado por el Espíritu Santo y por tanto no es un hijo de Dios. Entonces, a nadie le hace falta tener un don espiritual para saber si un grupo de personas cumple estas características, si los miembros y sus seguidores cumplen estas características. Porque simplemente conociendo el Evangelio, saben si ese grupo siguen a Dios o no siguen a Dios. Y teniendo esto claro, os voy a dar una segunda definición más sencilla. Una segunda definición de secta más sencilla. Definición 2. Una secta es cualquier organización o grupo que se autodenomina cristiano, pero cree y predica un evangelio diferente al de Cristo y los apóstoles. Eso es una secta. Se dicen somos cristianos, pero creen y predican un evangelio diferente. Y en el momento que un grupo u organización cree y predica un evangelio diferente al de Cristo, ya sabéis que no estáis tratando con cristianos. Ellos no siguen a Cristo. Porque lo que convierte a una persona en cristiana es aceptar y creer el evangelio de Cristo. Eso es lo que convierte a una persona en cristiana. Si una persona rechaza el evangelio de Cristo, ha rechazado a Dios, ha rechazado al Hijo de Dios, Jesús, y ha rechazado formar parte de su iglesia, el pueblo salvado por Jesús. Así que hay que entender que el evangelio es la frontera que marca y separa claramente al incrédulo del creyente, al salvo del condenado y al Hijo de Dios del hijo de Satanás. Así que llegado a este punto, ahora lógicamente tenemos que entender el evangelio que predicó Cristo y los apóstoles, porque si yo sé en qué consiste el evangelio que predicó Cristo y los apóstoles, también sé quiénes predican un evangelio diferente. Y bueno, el evangelio que predicó Cristo y los apóstoles se llama Evangelio de la Gracia. Y la clave para entenderlo correctamente es precisamente esta palabra, esta última palabra, gracia. Y gracia, a grosso modo, significa
dar u ofrecer algo a alguien sin que la persona previamente haya hecho algún acto o mérito para merecérselo. Es decir, la gracia es un regalo que se ofrece sin que tú tengas ningún mérito, pero te lo ofrecen. Tú no te lo has ganado, tú todavía no has hecho absolutamente nada, pero se te está ofreciendo para que lo cojas. Así que la gracia es lo opuesto al mérito. La gracia es lo contrario a la recompensa. En la recompensa, por ejemplo, hay siempre un proceso, ¿vale? Se te da algo después de tú pasar un proceso, donde tú muestras, donde tú haces, donde tú actúas, donde tú realizas una serie de cosas como obedecer leyes, tener una disciplina espiritual, alcanzar un nivel de sabiduría o de iluminación elevada, hacer rituales, peregrinaciones, y al final de ese proceso se te entrega si has dado la talla y si no, pues no se te entrega. Eso sería recompensa. La gracia funciona totalmente al revés. Se te ofrece ya el regalo y lo puedes coger y tener antes de iniciar cualquier proceso. Porque lo que se da por gracia nunca es un premio, no es un premio. Así que no tienes que pasar por un proceso, sino que es un regalo que se te ofrece simplemente por misericordia. Entonces, según el Evangelio de Cristo, ¿qué es lo que ofrece Jesús a toda la humanidad pecadora por gracia? ¿Qué es lo que Jesús ofrece a todos los pecadores por gracia? La salvación de sus almas. Jesús se lo ofrece a todos los pecadores por gracia. Entonces, la salvación es por gracia. Es decir, la persona puede agarrarse a la salvación sin mérito previo, sin procesos. Y esto Dios no ha parado de recargarlo en su palabra. Lo ha recargado una y otra vez para que la gente le entre en su cabeza, que la salvación es por gracia. Y así lo vemos, por ejemplo, en Efesios 2, 8 y 9, que dice lo siguiente: sois salvos por gracia, al creer, al depositar tu fe. Y esto, la salvación por gracia, no se debe a un mérito vuestro, sino que es un regalo de Dios, que no se puede obtener a través de méritos, para que nadie alardee de sí mismo. ¿Vale? Entonces, en el Evangelio predicado por Cristo y los apóstoles, aquí el único que tiene mérito para la salvación del ser humano es Jesús. Nadie más tiene mérito. Jesús es quien ha obtenido la salvación total y completa en la cruz y nada más se puede añadir. Él lo ha hecho todo. Y lo que hace ahora Jesús a continuación es ofrecérsela al pecador condenado, bajo un pacto de rendición. Eso es lo que hace Jesús. Y el pecador tiene la completa garantía que puede agarrarse y obtener directamente esa salvación en el mismo momento que se arrepiente de sus pecados, reconociendo la autoridad de Jesús y confiando en su sacrificio en la cruz como el único medio de salvación. Así que de este modo el creyente verdadero, una vez salvado, anda en obediencia a Dios por agradecimiento y respeto a su autoridad. No porque intenta ganarse algo, sino porque ha reconocido la autoridad de Dios y anda respetando a Dios.
Así que ¿estáis viendo cómo funciona la gracia? Primero la persona es salvada y luego las obras vienen después por agradecimiento y respeto, no porque se intenta ganar un premio. Y en base a esto hay algo que provocan las personas, el Evangelio de la Gracia, el Evangelio predicado por Cristo, y es que las personas experimentan algo, las personas que tienen conciencia de juicio, que saben que va a haber un juicio, experimentan algo que no experimentan otras personas. Experimentan algo que se llama la seguridad de salvación. La persona sabe y está segura de que ha sido salvada, vivirá salvada y morirá salvada. Porque el Evangelio de Cristo, por su propia naturaleza de gracia, por la propia naturaleza de gracia, de ser un regalo y no una recompensa, forzosamente produce en la persona la seguridad de que su salvación está completa y segura en Cristo. Ya está salvada, no que será salvada, sino que ya ha sido sellada por el Espíritu Santo y por tanto salvada desde el primer minuto que creyó el Evangelio, rindiéndose a la autoridad de Jesús como Señor y como su único Salvador. Y sobre esta seguridad de salvación, el apóstol Juan escribía sobre esta seguridad, enseñándoselo y recordándoselo a los creyentes de las iglesias del primer siglo. Les enseñaba esto. Como vemos, por ejemplo, en su carta en Primera de Juan, capítulo 5, que dice, Juan escribiendo a las iglesias del primer siglo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y mira qué sencillo, y Juan, te lo deja todo súper claro. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Sencillo. El que no tiene al Hijo, pues no tiene la vida. Estas cosas se las escribo a ustedes que creen, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Ya la tienen. No la tienes que conseguir, no tienes que pasar un proceso. Tienes al Hijo, tienes la vida. Ahora, ¿qué provoca un evangelio diferente y un evangelio pervertido? ¿Qué es lo que provoca? Lo contrario. Provoca lo contrario. Inseguridad de salvación, dudas, incertidumbre y frases de este tipo. Bueno, nadie sabe qué va a pasar realmente. Nos enteraremos cuando lleguemos al cielo, cuando lleguemos ahí delante de Dios, nos enteraremos. O gente diciendo, espero que Dios tenga misericordia de mí. Pues la verdad, no sé si he hecho lo suficiente. Y estas pobres personas que siguen un evangelio diferente y pervertido, tú fíjate que incluso llegan a ver como un acto de soberbia cuando escuchan cristianos reales afirmar que son salvos. Y lo ven como un acto de soberbia, lo ven como un acto de altivez y de soberbia espiritual y dicen cosas y comentan cosas como esto. Y dicen, y bueno, ¿y quién se cree que es? Que dice que ya está salvado. Dice, le falta humildad, a le falta humildad espiritual. Y hay otros que empiezan a razonar y dicen, pero vamos a ver, yo llevo años en la iglesia, haciendo caridad, participando en rituales, y yo todavía no estoy seguro. Y viene diciendo que él sí va a entrar. Y se quedan así como diciendo, bueno, pero ¿tú qué has hecho para que tú sí vayas a entrar? Si yo llevo haciendo todo esto y yo ni estoy seguro, ¿tú qué has hecho para que tú me estés diciendo que tú sí vas a entrar? Y es aquí donde empezamos a comprender que el Evangelio de la Gracia
el Evangelio de Cristo es muy difícil de aceptar. De hecho, es el mensaje espiritual más difícil de aceptar de todos los mensajes espirituales que tú puedas escuchar en el mundo entero. Y tiene un porqué. Y se debe a que el Evangelio de la gracia, el Evangelio predicado por Cristo y los apóstoles, destruye y pisotea por completo la autosuficiencia humana, el mérito humano. Y eso se traduce en un ataque directo a los egos carnales, a los egos carnales. Los egos carnales de la persona necesitan reconocimiento, necesitan decir, yo hice esto, yo participé muchas veces en este ritual, yo ayudé a mucha gente de misionero en África, yo no falté nunca a las reuniones de la congregación, yo dediqué muchas horas a predicar, yo es que doné y hice muchas ofrendas. Y todo esto se me tiene que contar. Todo esto tiene que sumar para mi salvación. Al final, esa es la conclusión que llega el ego carnal humano. El ego carnal humano, cuando se topa con la palabra de Dios, llega a esta conclusión. Dice, sí, Jesús hizo un sacrificio, sí, todo eso yo lo sé. Sí, hizo un sacrificio y todo eso. Pero yo he tenido que colaborar para salvarme. Yo estuve ahí al pie del cañón y esto a mí se me debe de contar, porque yo he hecho cosas para salvarme, yo he sumado a esa salvación. Y estas personas ven a Jesús en el cielo más o menos de esta manera. Ellos cuando se ponen a pensar en Jesús, lo ven más o menos así. Está Jesús en el cielo diciendo, mira, aquí tengo la salvación. A ver, haced mérito, que yo os vea, ¿vale? Y ya me voy pensando, según el nivel que alcancéis, ya me voy pensando, según lo que hayáis demostrado, si os doy la salvación al final de vuestra vida o no la doy. Es así como ven estas personas a través de su ego a Jesús. Y ese es el Jesús del ego humano. Ese es el Jesús de prácticamente todas las sectas heréticas. Y ese es su evangelio pervertido por el ego humano. El evangelio de la salvación por méritos y obras y no el evangelio real de la salvación por gracia de Jesús. Y llegado a este punto, teniendo esto claro, ahora os voy a presentar una pequeña lista, son bastantes más, de algunas de las sectas que se autodenominan cristianas más conocidas. Hay más, pero os voy a dar una pequeña lista. Y como ya hemos visto al principio, los cabecillas que forman y dirigen estas sectas heréticas son falsos maestros, son falsos profetas y son anticristos. Así que vamos a empezar con la primera. Los testigos de Jehová. Vamos a ver el Evangelio de los testigos de Jehová. Enseña que tú no obtienes la salvación en el momento de creer en Jesús como tu Señor y Salvador, sino que lo obtienes a través de un proceso donde debes cumplir una serie de cosas como afiliarte a los testigos de Jehová. Después tienes que reconocer al cuerpo gobernante como el único canal de comunicación entre Dios y la tierra y obedecer activamente con obras, perseverancia y esfuerzo, porque solo Dios salvará a los que se esfuerzan mucho. Esto es lo que enseñan los testigos de Jehová, ¿vale?
Ahora vamos a pasar a la siguiente, también muy conocida. Los mormones. Los mormones. La iglesia de los santos de los últimos días. Los mormones. Y los mormones, de entrada ya enseñan una terrible herejía, donde te enseñan que todos los seres humanos se van a salvar. Da igual que crean en Jesús, que no crean en Jesús, todos se van a salvar. Pero claro, si tú quieres una salvación más elevada, porque la salvación en los mormones va por grados, ¿vale? Lógicamente te la tienes que ganar, ¿vale? Y entonces tienes que pasar por un proceso, ¿vale?, de fidelidad a los convenios del templo mormón. Entonces, si tú sigues los convenios del templo mormón y lo haces bien, pues a lo mejor obtienes una salvación elevada, una salvación VIP, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la siguiente. Y esta posiblemente es la secta más antigua de todas. Estas sectas surgieron en el siglo I, vamos, al poco tiempo de morir Jesús. Y son los judaizantes. Algunos os sonarán, los judaizantes, otros a lo mejor no os suenan de nada. Bueno, esta gente que se han puesto de moda otra vez de hace 2 décadas para atrás, se han empezado a escuchar otra vez los judaizantes, enseñan que tú no obtienes la salvación en el momento de creer en Jesús como tu Señor y Salvador, sino que tu salvación depende de guardar la Torá. Por eso se le llaman los judaizantes, porque quieren agarrarse todavía al antiguo pacto. Y entonces tú te tienes que circuncidar y guardar el Shabbat, entre otras cosas, para salvarte, porque solamente creyendo en Jesús no, tienes que hacer estas cosas para poder salvarte. E incluso algunos llegan al punto de decir que si no pronuncias correctamente en hebreo el nombre de Jesús, te condenas. Es decir, hemos pasado a la salvación por gramática. O sea, me salvo si conozco la gramática hebrea y si como no la conozca no te salvas. Y estos son, los judaizantes son estas personas que soléis ver que no son judíos, pero se disfrazan como judíos, se ponen kipá, empiezan a hablar con palabras hebreas, shalom, Yeshua HaMashiach, empiezan así con todo esto y se piensan que son súper espirituales y que están súper elevados, ¿vale? Pero lo único que están engañándose y engañando a la gente que lo sigue. Después pasamos a otras sectas que son las iglesias de la prosperidad. Son estas falsas iglesias que suelen ser multitudinarias porque se llena de gente muy codiciosa, porque ahí lo que se predica es el evangelio de la prosperidad, ¿vale? Donde el centro de todo, de todas las bendiciones y de todo, es el dinero. Tú da diezmo y Dios te va a dar bendiciones y todo se centra en el dinero. Es decir, estos grupos predican de todo menos el evangelio. Y ahora vamos a pasar a la siguiente. Ahora vamos a hablar de 2 pesos pesados, ¿eh? Estamos hablando de la siguiente, es una de las sectas que tiene más de 200 millones de personas, bajo su garra. Ya estamos hablando de las grandes sectas, ¿vale? Y es la iglesia, lo que se le llama la iglesia ortodoxa. Enseñan que tú no obtienes la salvación en el momento de creer en Jesús como tu Señor y Salvador, sino que además también es necesario para la salvación creer en la tradición ortodoxa y que la salvación se obtiene además mediante un proceso constante de esfuerzo, ¿no?, que dura toda la vida, donde tú vas haciendo cosas para colaborar con tu salvación, ¿vale? Como por ejemplo, participar en los sacramentos ortodoxos, en la liturgia ortodoxa,
hacer confesiones a los sacerdotes, incluso también, atento a esto, es necesario para la salvación afiliarte a una iglesia ortodoxa local, porque te dicen que la salvación no es individual, la salvación tiene que ser en grupos. Afíliate a una iglesia local ortodoxa y te salvarás, te tienes que afiliar, ¿vale? Y ahora pasamos al gran monstruo, al monstruo más grande y a la secta más grande, no que el cristianismo ha conocido, sino que la humanidad ha conocido, con millones y millones y millones de personas bajo sus garras. Ha sido la secta más sanguinaria que ha visto la humanidad. Ha matado a miles de personas, ha intentado someter a cientos de miles, a pueblos enteros, y es la secta católica romana, el catolicismo romano. Y el catolicismo romano, esta secta sanguinaria, enseña que tú no obtienes la salvación en el momento de creer en Jesús como Señor y Salvador, ¿vale? Sino que la salvación es un proceso donde la persona debe participar, entre otras cosas, en rituales, sacramentos, que si dejara de hacerlo, no obtendría la salvación, ¿vale? Incluso las obras de caridad y dar limosnas son esenciales para la salvación y tienen poder de purificar pecados y expiar pecados. No la sangre de Cristo. Tú das limosna y tú purificas pecados, ¿vale? Y te vas ganando la salvación. Pero no solo eso. Además, como enseñan en la bula Una Sactam, la persona debe necesariamente sujetarse al Papa de Roma para obtener la salvación, ¿vale? Y luego en el Concilio Vaticano II, pues lo retocaron un poquillo y intentaron suavizar estos matices. Bueno, todas estas sectas que hemos mencionado son, como la Biblia llama, ciegos guías de ciegos. Esos son las sectas. Y si un ciego guía a otro ciego, espiritualmente, ambos van a caer en el hoyo del lago de fuego. Ahí es donde van a caer. Porque un ciego carnal con otro ciego en la vida, van los dos de la mano, se pueden estrellar con una farola. Pero si estamos hablando de espiritualmente, donde caen es al lago de fuego. Así que estas sectas llevan a sus fieles directamente al lago de fuego porque rechazan el Evangelio de Jesucristo y lo sustituyen, todas ellas, por un evangelio de obras y de procesos de salvación, ¿vale? Y además podemos ver una cosa, se puede observar una cosa en el seno de estas organizaciones, y es que, si te fijas bien, ocurren auténticas locuras espirituales, tremendas herejías, idolatrías, blasfemia de todo tipo, cosas extrañas que son evidentemente contrarias a la palabra de Dios, pero tú puedes ver cómo sus miembros parecen estar súper cómodos y tranquilos, como si no estuvieran pasando. Entonces, vemos, por ejemplo, a los católicos de Roma y a ortodoxos venerando y honrando imágenes en una idolatría repugnante, o incluso rindiendo culto a los muertos y supuestos santos, como se hace en el espiritismo pidiendo que intercedan por ellos, ¿vale? O también vemos a los testigos de Jehová, donde son capaces de dejar morir a un hijo suyo con tal de no pasarle transfusión de sangre, porque les enseñan que como entre sangre de otra persona en su interior, se van al infierno.
¿vale? Y entonces, porque claro, ellos cogen el Antiguo Testamento y leen que Dios prohíbe comer sangre, y entonces han inventado una doctrina donde tú pues, te puedes ir al infierno si comes sangre o te meten sangre en tu interior, ¿vale? Y son capaces de dejarse morir a ellos mismos e incluso dejar morir a un hijo o a un familiar con tal de no pasarle una transfusión de sangre. Y también vemos a los mormones diciendo cosas como que hay una madre celestial que es la esposa de Dios. Y que las personas pueden llegar a ser igual a Dios. Es decir, se pueden convertir en un proceso, se pueden convertir en Yahvé, en otro Yahvé, ¿vale? Y ser un Dios creador. Pues esto es lo que creen estas sectas. Y también vemos en la secta del Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, gente rodando por el suelo, falsos pastores dando chaquetazos mágicos, la gente cayendo de espalda, no sé si lo habéis visto, risas descontroladas, en un circo patético al que llaman embriagarse del Espíritu Santo, ¿vale? Y entonces tenemos que percatarnos de algo, y es que todas estas locuras que estáis viendo son solamente los síntomas de la enfermedad. No es la enfermedad en sí, no es lo que le está llevando al infierno. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es la enfermedad que causa todo este descontrol espiritual? ¿Cuál es la enfermedad? La enfermedad es rechazar el Evangelio de Cristo. Hacen todo eso sin ningún remordimiento porque no han sido sellados por el Espíritu Santo. No son salvos, son igual que cualquier pagano. Al no tener el Espíritu Santo, es normal, tenemos que entender que es normal que acaben haciendo y creyendo todas estas barbaridades que son típicas de paganos, de incrédulos, y además que se sientan bien y orgullosos de hacerla, ¿eh? Se sienten bien y orgullosos de hacerla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no les constriñe por dentro, porque no lo tienen. Sus mentes no están sujetas a Dios y están en un delirio espiritual profundo. Y ahora os voy a enseñar una imagen y os voy a hacer una pregunta. Miren esta imagen. Bueno, aquí tenemos una reunión con líderes como el Papa, líderes hindúes, ortodoxos, musulmanes, budistas, ¿vale? Y ahora os voy a hacer una pregunta. Todos estos líderes hindúes, católicos, musulmanes, budistas, ortodoxos, todos estos líderes, ¿qué tienen en común espiritualmente hablando? Porque todos ellos tienen algo en común que los hermana a todos. ¿Qué es lo que tienen en común toda la gente que hay en esta foto? ¿Qué es lo que tienen en común? Porque a todos ellos los hermana, negativamente hablando, ¿eh? Pues todos estos de la foto, todos rechazan el Evangelio de Jesucristo. Todos los de la foto. Todos los que están aquí, tienen su propia excusa para rechazar el Evangelio. Cada uno tiene la suya, pero todos hacen lo mismo. Rechazan el Evangelio de Jesucristo, todos. Y vamos a recordar qué pasa si una persona rechaza el Evangelio de Jesucristo. ¿Vale? ¿Qué pasa si una persona rechaza el Evangelio de Jesucristo? Pues mira, Jesús dijo, vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a todo ser humano. El que crea y consecuentemente se bautice, será salvo.
Pero el que no lo crea, será condenado. El que no lo crea será condenado. Todos ellos están bajo la misma condena. Todos ellos no lo saben, entre ellos no lo saben, pero son hermanos espirituales y les espera el mismo destino en el lago de fuego. A todos ellos. Todos ellos son lo que la Biblia llama hijos de las tinieblas, ¿vale? Y esto lo vamos a ver todavía con más claridad. Porque tenemos que hacernos conscientes de una cosa, y es que el mundo espiritual, las cosas no funcionan como en el mundo físico. Las cosas funcionan diferente a cómo funciona el mundo físico. Y esto a la gente se le olvida. Y entonces tú puedes, por ejemplo, en el mundo físico, tú puedes hermanar y asociar a personas a través, por ejemplo, del idioma, parentesco sanguíneo, ¿no? Árboles genealógicos, aspectos culturales, históricos en común, cosas en común históricas, costumbres. Y claro, dos personas, en base a estos parámetros, dos personas pueden llegar a decir, bueno, tú y yo tenemos cosas en común, tenemos lazos comunes y no somos tan diferentes. Pero en el mundo espiritual no sucede esto. En el mundo espiritual las cosas no se asocian a través de estas categorías. Todas estas cuestiones como parentesco, genealogía, historia y cultura en común, todo eso no tiene la menor repercusión en el plano espiritual. En el mundo espiritual todas estas cuestiones desaparecen. Todo eso desaparece. Todo lo que está viendo el ser humano físicamente y que cree que los hermana, espiritualmente todo desaparece y queda desnudo ante una única realidad. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás? Ya está. O estás unido a Dios con el resto de sus hijos, o estás unido a Satanás con el diablo y sus hijos. No hay más. En el mundo espiritual solo hay dos bandos. La humanidad entera se divide en dos bandos y no tienen nada en común un bando con el otro. Nada hay que les una. Son totalmente distintos. No comparten absolutamente nada. Por eso ahora vamos a entender mejor la siguiente frase que Jesús le dijo a sus propios compatriotas judíos fariseos, y vamos a ver lo que Jesús les dijo a sus propios compatriotas. Y estamos hablando que los fariseos eran judíos, compatriotas de Jesús, que compartían la misma patria, compartían la misma historia judía, compartían las mismas costumbres judías, compartían la misma lengua, compartían la misma sangre como descendientes de Abraham. Todos tenían la misma sangre como descendientes de Abraham. Incluso iban al mismo templo y tenían el mismo texto sagrado, el Tanaj, el Antiguo Testamento. Todo eso lo compartían. Pero mira la frase que Jesús les dijo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre es lo que queréis hacer. Eso les dijo. Entonces, ¿lo vamos entendiendo? En el planeta Tierra, solo hay dos grupos de personas que espiritualmente están totalmente separados y no tienen nada absolutamente que ver entre ellos. Los que están iluminados por Cristo por un lado y los que están en oscuridad cegados por Satanás. Y nada les emparenta. No hay nada físico,
no hay absolutamente nada que les pueda emparentar. Son dos grupos totalmente separados. Como dice la Escritura, si el evangelio que anunciamos está como encubierto por un velo, lo está solamente para los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento, ha cegado los ojos de su entendimiento para que no puedan ver la brillante luz del evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Así que o estás iluminado por Jesús o estás cegado por Satanás. No existe una tercera opción en el mundo espiritual, ¿vale? Y teniendo esto muy presente en mente, vamos a pasar al último punto. ¿Habéis oído hablar vosotros de los diálogos ecuménicos? ¿Habéis escuchado los diálogos ecuménicos? Bueno, es algo muy peligroso que la Iglesia, el pueblo de Dios, se tiene que proteger. Los diálogos ecuménicos, que están encabezados, como no podía ser de otra manera, por la secta católica romana, con todo su poder y con toda su influencia, ¿vale? Lo que busca es unir a todos los herejes, a todas las sectas heréticas cristianas, que se autodenominan cristianas, ¿vale? Los quieren unir unas con otras bajo el paraguas de la gran secta romana, ¿vale? Y de paso, intentar arrastrar al verdadero pueblo de Dios para que se una a todas ellas, ¿vale? Y formen todas un grupito, ¿vale? Y el ecumenismo, tenemos que tener claro que no es más que las tinieblas intentando construir puentes hacia la luz. Eso es el ecumenismo. Y ellos con un lenguaje así muy astuto, como los políticos, ¿sabes? Lo que buscan es hacer como una fraternidad entre la luz y las tinieblas, ¿vale? Te hablan de diálogo para llegar a acuerdos en común, puntos en común, y ellos van a buscar todo tipo de excusas astutas, muy astutas, para intentar llevar a cabo esta unión, ¿vale? Y lo que nos están diciendo es esto. En realidad lo que nos están diciendo a todos es esto. A ver, vosotros que estáis en la luz, venir un poquito a las tinieblas y hagamos un pacto entre nosotros. Vamos a hacer un pacto entre nosotros. Entonces, la pregunta ahora es, ¿pueden llegar a un punto en común o a un acuerdo la luz con las tinieblas? ¿Vosotros creéis que se puede llegar a un acuerdo, la luz y las tinieblas pueden llegar a un acuerdo en común? ¿Puede llegar a un acuerdo en común Jesús con Satanás? ¿Vosotros os imagináis a Satanás diciéndole, mira Jesús, no seas tan estricto Jesús, ven un poquito para las tinieblas, vente aquí conmigo y hacemos un pacto con los demonios y estamos todos aquí y todos nos juntamos y más o menos nos llevamos bien? ¿O vosotros imagináis eso? Pues de la misma manera, no pueden llegar a ningún acuerdo ni punto en común la Iglesia de Dios con las sectas heréticas, que predican un evangelio diferente y están en tinieblas. No se puede llegar a ningún punto común ni a nada espiritualmente común. No hay nada que hablar ni dialogar espiritualmente. No existe nada en común que se puedan tener. Son grupos totalmente diferentes espiritualmente. Entonces, no hay acuerdos entre un hijo de Dios y un hijo de Satanás. No puede haber ningún acuerdo. El único diálogo sano, esto sí, el único diálogo sano que puede tener un creyente frente a un incrédulo representante de cualquier estas sectas autodenominadas cristianas,
es con amor y respeto decirle: arrepiéntete y cree el Evangelio, pecador, porque te vas al infierno. Ese es el único diálogo sano que un hijo de Dios puede tener con cada una de las sectas heréticas. Decirle eso a estos grupos es necesario para darles la oportunidad de que ellos se salven, de que salgan de esas sectas y se rindan a Cristo y sean introducidos por el sello del Espíritu Santo en el pueblo de Dios, en su iglesia. Entonces es necesario, este diálogo sí es necesario entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Predicarles el Evangelio para que se arrepientan y se vuelvan a la verdad. Y bueno, para terminar, ya hemos visto que siempre desde el seno del pueblo de Dios se van a levantar herejes, siempre va a ocurrir, que van a intentar desviar al pueblo de Dios, como ocurre con el ecumenismo. Pero nosotros los que alrededor del mundo hemos creído el Evangelio predicado por Cristo, tenemos la responsabilidad de hablar claro para que toda esta gente atrapada en todas estas sectas dirigidas por lobos, anticristos y falsos maestros, tengan la oportunidad de recapacitar y escapar de ellas. Y finalmente puedan llegar al conocimiento de la verdad y aceptar el Evangelio de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta aquí la prédica de hoy.